Mientras que van cargando el programa, os presento a Tamara Odas. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada y también por la Universidad de California y también por la Universidad Libre de Bruselas. Es gerente de fondos europeos de la Oficina de Andalucía de DALEP, una consultora con la que nosotros trabajamos habitualmente. La verdad es que yo decía lo de las consultoras por experiencia propia. Sí, nosotros habíamos participado un consorcio de universidades, la Pablo de Olavide, Málaga y Jaén, y nos habíamos presentado a proyectos post-EFEX en alguna que otra ocasión. Cuando cogimos a DALEP, conseguimos el proyecto post-EFEX a la primera. Por eso yo le tengo mucho cariño, especialmente porque la verdad es que este consorcio de universidades, DALEP, nos ha ayudado mucho. Bueno, la trayectoria profesional de Tamara pues está en la gestión de programas y proyectos europeos. Y sin más, agradecerte mucho, Tamara, que hayas venido, que te hayas desplazado hasta aquí. Miguel Ballestero, habitual, amigo, el que nos acompañó en Marruecos haciendo el proyecto que ellos nos ayudaron a conseguir, de planes de desarrollo comunal de la región de Tánger-Tetuán. Y desde entonces pues, nos profesamos un gran cariño, una gran amistad, agradecimiento, y raro es el año que nos invitamos a DALEP para que venga por aquí. Cuando quiera, gracias. Antonio. Sí, es que el otro no lo veía. Me siento ahí, así veo. La voy pasando aquí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, agradecerle a Antonio y a la organización que nos invitéis de nuevo para estar aquí en esta 14ª edición del curso, que me parece súper interesante y súper importante que los agentes del territorio se sigan formando y sigan adquiriendo estos conocimientos para cada vez ser capaces, ¿no?, de captar esta financiación tan necesaria para el territorio. Y bueno, para eso estamos nosotros también, para un poco acompañar a las entidades en ese proceso, ¿no? Y estoy encantada de estar aquí. No conocía esta zona y me ha encantado hacer este viaje y venir hasta aquí para estar con vosotros, ¿no? Bueno, yo como os comentaba Antonio, trabajo en la gerencia de fondos europeos de la Oficina de Andalucía, y la verdad que cuando nos propuso participar en la jornada hablando sobre diseño y gestión de proyectos, la verdad es que lo primero que pensé fue: menudo reto hablar en media hora de diseño y gestión de proyectos europeos en el nuevo marco, porque claro, como ya hemos podido ver en las ponencias de hoy, hay un abanico de fondos, de tipologías de programas, de normativa tan amplia que claro, es muy complicado aunar un poco las claves comunes, ¿no?, que más o menos pueden compartir todos estos fondos europeos, y tratar de hacer un filtro, ¿no?, de bueno, cuáles son las claves realmente para aquellas entidades que quieran lanzarse y captar fondos, ¿no?, y prepararse para poder captar fondos. Bueno, pues eso es lo que voy a tratar de hacer en la presentación de hoy, ¿no? Voy a hacer un poco una introducción, que creo que son aspectos que ya se han comentado a lo largo del día de hoy, de la importancia, ¿no?, de la financiación europea, los objetivos del curso de hoy, cómo os podéis un poco tomar y cómo podéis abordar este curso, porque es verdad que tratar de aprender todo lo que hay sobre fondo en una formación como esta al final puede salir uno frustrado, yo creo, porque hay tantísima información.
que yo creo que es más importante quedarse con varias claves y luego saber dónde ir a buscar la información, eso sí, dónde están los organismos y los recursos, ¿no?, de apoyo y dónde están las fuentes de información para saber moverse, ¿no? Luego hablaré muy brevemente, porque ya se ha hecho muchas exposiciones hoy sobre el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos de financiación, el marco actual, justo el final del marco anterior, Next Generation. Bueno, ahí hay, como decía Ángeles, este contexto a nivel de fondo yo creo que no se va a repetir nunca, o por lo menos es histórico, ¿no? A día de hoy es un contexto, un panorama que nunca hemos vivido a nivel de fondo y creo que eso es importante, ¿no?, que lo aprovechemos. Luego, un repasito muy rápido por los tipos de fondos, que ya Juana lo comentaba en su presentación, para que nos situemos, porque yo creo que a todo el mundo nos suenan los programas de tipos de fondos y qué programas de financiación existen, pero a veces nos cuesta situarlos en las distintas tipologías, ¿no?, de quién gestiona, pero esto es un fondo europeo, pero lo convoca el Ministerio, ¿Cómo entender eso? Que yo creo que Juana ya lo ha explicado antes y simplemente pues volveré un poco a hablar un poco de este tema. Y luego, ya en la última parte, me centraré en un poco el ciclo de vida del proyecto, desde que la entidad, digamos, tiene que hacer, ¿no?, una reflexión estratégica internamente hasta que ya se encuentra pues ejecutando y justificando el proyecto. ¿Cuáles son las claves que nosotros, desde nuestra experiencia como consultora, vemos que es importante que las entidades que queráis solicitar fondos pues os planteéis y que seáis conscientes, porque creo que también aquí hay una labor importante? Nosotros muchas veces cuando vamos a reuniones con representantes políticos o técnicos, siempre hacemos una labor casi de sensibilización, ¿no?, de oye, que esto es muy importante, que hagáis vuestra planificación, que trabajéis en esta línea para poder prepararos, ¿no?, para presentar proyectos que luego sean competitivos, porque lo cierto es que las convocatorias al final son competitivas, no todas, hay algunas que son en concurrencia simple, pero cada vez más los ayuntamientos y las entidades locales tienen que presentar proyectos que aporten un valor, que sean innovadores y que tengan, que tengan un nivel de madurez importante, ¿no? Y bueno, y por último, algunas oportunidades que creo que identificamos, ¿no?, en nuestra experiencia también trabajando con muchas entidades locales, y barreras que vemos en la administración pública para trabajar con financiación europea, ¿vale? Sobre todo en el contexto actual, en el que, bueno, como consultora estamos muy centrados ahora en la gestión y en la presentación, ¿no?, de fondos, de proyectos financiados con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y claro, se han puesto de manifiesto pues todas las limitaciones, las dificultades que están teniendo las administraciones para gestionar tanto volumen de financiación. Entonces, bueno, pues algunas claves, algunas observaciones y aprendizajes que nosotros pues hemos sacado, ¿no?, de los distintos proyectos que ejecutamos con las entidades locales. Bueno, aquí, no sé si veis a vosotros, vale. Ya el presidente en su ponencia marco esta mañana nos hablaba de lo importante, y creo que aquí no hace falta que insistamos mucho, la importancia de la financiación europea. Al final es una financiación alternativa a los fondos propios que nos permiten hacer cosas y ejecutar proyectos que a lo mejor sin esa financiación no serían viables, no se podrían ejecutar, y que además contribuyen al desarrollo del territorio. En muchas ocasiones son los que nos permiten impulsar ciertas innovaciones en el territorio, porque normalmente con los fondos propios o con los recursos que tenemos abordamos las necesidades más básicas, ¿no? Y es lógico y normal, pero es verdad que también es importante que se tenga la oportunidad de innovar y de generar otras oportunidades a través de esta financiación, ¿no? Y permitir, pues eso, la creación de empleo de calidad, como comentaba Ángeles esta mañana, y permitir el crecimiento
del territorio, no solo económico, sino sostenible y con algunos valores más que veremos ahora que se repiten en las prioridades de la Unión Europea y que son muy importantes que tengamos en cuenta. Yo creo que lo hemos repetido casi todos los ponentes, pero es que es importantísimo que no se nos olvide, porque en cada proyecto que vayamos a presentar, y esto sí no importa el tipo de fondo, el programa del que estemos hablando, vamos a tener que tener en cuenta ciertos principios transversales, ciertos aspectos que la Comisión o que la Unión Europea no pasa por alto. Esto tenemos que procurar alinear los proyectos con estos principios, ¿no? Y eso pues lo vamos a ver ahora un poco a lo largo de la presentación. ¿Qué objetivo, pues como decía al principio, de la infoxicación que tenemos, en la que nos encontramos actualmente? Yo hice la prueba de meter en Google fondos europeos y salían como 60 millones, ¿no?, de resultados de, oye, ¿por dónde empiezo a investigar sobre fondos europeos? Pues yo creo que las jornadas de hoy nos pueden servir un poquito para poner orden, como hemos dicho antes, y tratar de saber dónde está cada cosa, que eso ya es mucho, dada la complejidad, ¿no?, del contexto de fondos y de toda lo que es el ecosistema que hay de fondos europeos, y saber dónde está la información y hacia dónde nosotros nos tenemos que enfocar, porque es verdad que muchas veces, por ejemplo, con los ayuntamientos pequeños, nos encontramos que oyen campanas, ¿no?, de determinadas oportunidades de financiación y dicen, uy, ahí hay una convocatoria de no sé cuántos millones, pero hay que saber dónde enfocarse, porque muchas de las ayudas no están, digamos, dirigidas a todo tipo de entidades, ni a entidades locales del mismo tamaño. Entonces es muy importante que de todo lo que hay, de todo lo que conocemos y oportunidades de financiación que existen, sepamos filtrar y centrarnos en 4 cosas o 5, las que sean relevantes para nosotros, y dejar un poco todo lo demás, porque si nos dejamos un poco embaucar por toda la información o desinformación que hay alrededor de este tema, va a ser complicado que consigamos centrarnos y conseguir objetivos y resultados con el tema de fondo. Como decía Antonio, pues nos presentamos a una convocatoria y bueno, le ayudamos, ¿no?, a conseguir el proyecto. Es que es importante que la persona responsable de impulsar esos proyectos tenga muy clara la visión y tenga muy claro hacia dónde enfocar, ¿no?, ese proyecto, porque como veréis, como hemos dicho, la competitividad en las convocatorias cada vez es mayor y los proyectos pues requieren de un alto grado, ¿no?, de trabajo, de especialización, de madurez. Por tanto, hoy yo creo que vamos a conocer, o estamos un poco conociendo el contexto, vamos a identificar esos diferentes tipos de fondos, que yo creo que ya hemos tenido una puesta en común muy interesante con los compañeros de la Junta. Vamos a ver algunas claves con la presentación que os voy a hacer para la captación, el diseño y la ejecución de los proyectos, y luego algunas reflexiones que compartiré con vosotros sobre cómo optimizar las posibilidades de conseguir, de tener éxito, ¿no?, en la captación y de conseguir que los proyectos sean, bueno, pues que tengan un nivel de calidad lo más alto posible, ¿no?, y que sean un proyecto a nivel de evaluación óptimo, ¿no? Vale, el contexto en el que nos encontramos, a mí me gusta mucho este diagrama, porque como hablamos de los distintos marcos, hablamos de todo lo que hay, yo creo que yo me siento abrumada y trabajo en esto todos los días, pues me imagino las personas que no trabajan en esto, lo complicado, ¿no?, que al final se hace comprender un poco los marcos, ¿no?, en los que nos movemos. Como veis ahí, estamos justo saliendo de un marco financiero del 2014-2020, que como sabéis son marcos de 7 años, teniendo en cuenta la regla N+3 que ya explicaba Ángeles,
pues hemos cerrado en 2023, ¿vale? Ese marco. Aún se está cerrando algunas cosas, pero bueno, como dice ella, somos españoles y lo hacemos todo a última hora, así que ahí estamos todavía cerrando. Como ya hemos oído en varias ocasiones, hemos tenido la sorpresa de Next Generation, que se genera a raíz de la COVID y presenta un marco de oportunidad a nivel de financiación que es muy interesante y que nunca ha visto en la historia de los fondos europeos en España. Y como veis, bueno, Next Generation se aprueba, lo que es el Plan de Recuperación de España, se aprueba en 2020. La ejecución, desde 2021, si no recuerdo mal, ya comenzaron las primeras convocatorias, que como sabéis ha habido unos años muy intensos a nivel de convocatorias Next Generation, sobre todo 2021, 2022, 2023 han sido muy intensos. En 2024 todavía sigue habiendo algunas convocatorias, pero lo cierto es que ya casi, digamos que lo más relevante, las inversiones más grandes de Next Generation a nivel de subvenciones, sobre todo aquellas dirigidas a entidades locales, están prácticamente ya todas fuera. Ya quedan algunas convocatorias que sobre todo son pues remanentes de proyectos, de convocatorias y proyectos a los que han renunciado y que han tenido, y tienen ahí algunos remanentes que se están volviendo a publicar convocatorias, pero ya con importes muy pequeños, ¿no? Aquí la ejecución de Next Generation en principio pues llegará hasta finales de 2026. Estamos ahora mismo en plena ejecución. Y luego tenemos el marco financiero 21-27 que empezó en el 21, pero vamos con mucho retraso, como ya se ha comentado esta mañana. Ya este año, por lo menos así que yo recuerde, las primeras convocatorias, por lo menos del Fondo Social Europeo, se están publicando este año. Ya ha habido alguna, no sé si os suena la convocatoria del programa EFESO, del Fondo Social Europeo Plus, que era para temas de empleo y formación. Bueno, ahora en 2024 es cuando se están teniendo las primeras convocatorias del marco presupuestario nuevo, ¿no? Y este marco presupuestario, aunque llega hasta 2027, la ejecución con la regla N+2, porque aunque es verdad que se aplica la regla N+3 hasta 2026, en la última anualidad la regla que se aplicará será la de N+2. Entonces la ejecución, ahora no se me oye, ¿verdad? Algo pasa con el micrófono. Parece que va y viene. Bueno, la regla N+2 en el 2027 pues implicará que los fondos se puedan ejecutar y justificar a la Comisión hasta 2029, ¿no? Que siempre contamos con ese margen y este es el panorama. Nos encontramos ahora mismo pues en un punto que, como veis, pues donde se solapan prácticamente dos marcos presupuestarios más el Fondo Next Generation, que ha sido una inyección financiera importante, ¿no? Aquí hay algunos datos para que nos hagamos una idea, ¿no? Los números a veces son un poco confusos porque a veces se expresan en términos de el euro de 2018 o gastos corrientes. Bueno, a veces pueden bailar un poco, pero yo ya cuando empiezo a hablar de miles de millones, la verdad es que pierdo la cuenta y ya no sé muy bien de cuánto estamos hablando, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en el marco financiero 2007 y 2013 el presupuesto de la Unión Europea ascendía o aproximadamente se encontraba alrededor de los 800.000 millones de euros. En el 14-20 aumentó y estábamos alrededor de los 960.000 millones de euros. Y como veis, en el periodo actual tenemos el marco financiero que ha aumentado un poquito más, a precios de 2018, 1.000 millones de euros, y Next Generation que supone una inyección de 750.000 millones más. O sea que
La verdad que yo, tengo curiosidad por ver el nivel de ejecución cuando termine todo este periodo, a ver si somos capaces, porque si somos capaces esto es prácticamente un milagro, porque es casi el doble de lo que se ha venido gestionando en marcos anteriores. Y ya antes se hablaba de la falta de capacidad de gestionar fondos, ¿no? A veces en las entidades locales, en la administración, o sea que vamos a ver qué pasa, ¿no? con esto. Bueno, este presupuesto, que es casi de 1.800 millones de euros, está repartido, como ya se ha comentado, en diferentes, los 7 capítulos, ¿no?, de gasto, por así decirlo, del presupuesto de la Unión Europea. Y aquí, dentro de estos capítulos, por llamarlos de alguna manera, es donde se encuentran los diferentes fondos, los diferentes programas y las convocatorias que luego veremos y irán publicándose y que pueden ser de interés para nuestras entidades, ¿no? ¿Qué cosas de este, digamos, contexto, ¿no?, del marco tenemos que tener en cuenta? Pues no voy a extenderme mucho, pero hay una agenda estratégica de la Unión Europea que tiene que ver con todas estas estrategias que se han comentado a lo largo de la mañana, el Pacto Verde Europeo, la Carta de Derechos Fundamentales. Esta agenda estratégica de la Unión Europea establece una serie de líneas que son las que marcan, digamos, la dirección de todos los fondos y tienen que ver con esas iniciativas que se han comentado a lo largo del día de hoy. Pues las líneas estratégicas de la Unión, proteger a los ciudadanos y las libertades, desarrollar una base económica sólida y dinámica, construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social y promover los intereses y valores europeos en la escena mundial. Pues, básicamente, estos son, ya os debe resonar porque lo hemos comentado en las diferentes ponencias de hoy. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque en función de los proyectos que estemos trabajando siempre vamos a tener que alinear de alguna forma los objetivos y los resultados con estas prioridades, ¿vale? Hemos visto que en el presupuesto tenemos 7 ámbitos de gasto y que dentro de esos 7 ámbitos hay alrededor de 40 programas de financiación para los próximos años. De todo lo que hay, yo destacaría pues que la política de cohesión y la PAC son las más dotadas, tradicionalmente ha sido así. Y también me voy a repetir en este aspecto, pero creo que es importante. Hay aspectos transversales que son fundamentales en todos los proyectos y es el tema de la transición ecológica o digamos la parte de medio ambiente y sostenibilidad y la transformación digital, ¿no? Hay una serie de compromisos de que un mínimo del gasto de la Unión Europea se centre en este tipo de proyectos. Entonces, creo que el tema de la transformación digital y la sostenibilidad lo tenemos que tener en cuenta en prácticamente todos los proyectos. Vale, aquí no me voy a extender tampoco mucho porque ya lo hemos comentado, ¿no? Es importante que distingamos las tipologías de gestión que existen de los diferentes fondos y programas. Como comentaba Juana, hay fondos que se hacen a través de una gestión directa, que esto ya conoceréis o sonarán los programas que gestiona directamente la Comisión o sus agencias, como puede ser el programa LIFE o el programa Horizonte 20 o Erasmus, aunque Erasmus tiene una parte también que se gestiona a nivel nacional. Bueno, hay distintos programas en los que la autoridad que concede los fondos directamente es la Comisión o alguna de sus agencias y en este caso las convocatorias, pues tenemos que presentar los proyectos ante esos organismos, competimos a nivel europeo, ya no estamos hablando aquí de fondos que se repartan a nivel regional, ni que tengan un reparto, unos criterios en función de la renta, ni de si son regiones más desarrolladas, menos desarrolladas. Aquí competimos con toda Europa, depende de la convocatoria, porque hay veces que se establecen criterios
diferentes, ¿no? Puede que una convocatoria esté dirigida a un territorio en concreto o a una tipología de región concreta, pero sí que es cierto que en los programas de gestión directa tenemos que tener en cuenta que ahí competimos ya a nivel Europa y bueno, este tipo de programas normalmente son en este periodo suponen un 20% del presupuesto, los de gestión directa, ¿vale? Luego están los de gestión compartida, como hemos visto, Fondo FEDER, Fondo Social Europeo, todos los que se gestionan a través de una gobernanza, pues eso, compartida entre la Comisión, las autoridades nacionales que negocian, deciden y luego salen las convocatorias, se ejecutan a nivel nacional y de este tipo de proyectos tenemos aproximadamente el 70% del presupuesto. Y los de gestión indirecta, que son aquellos fondos que, bueno, que se delega su gestión a entidades u organismos de la Unión Europea, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en la parte de ciclo de vida del proyecto, ¿vale? Para que tengamos en cuenta un poco todo el proceso que vive el proyecto, hasta que se justifican los gastos. Al final, pues a nosotros nos gusta un poco mostrar todo el camino, porque creemos que todas las fases del proceso son importantes, y ahora en cada una de ellas me voy a detener y voy un poco a comentar lo que creo que es más relevante que tengáis en cuenta y bueno, por supuesto que las dudas que surjan, aunque no hagáis las preguntas hoy, estaremos a disposición de lo que necesitéis por correo electrónico o como consideréis para resolverlas, porque es verdad que lo que hacemos hoy es un poco un repaso muy rápido sobre un poco el proceso, ¿no? de presentación, de gestión de gestión y justificación de proyectos. Estos son un poco las distintas fases, ¿no? La reflexión estratégica, que es tan importante y que ya hemos hablado hoy. Claro, la reflexión estratégica al final se produce a varios niveles. Estábamos hablando hoy del plan estratégico provincial, de todas las entidades al final, incluso las entidades locales más pequeñas, deben hacer esa reflexión estratégica, y esa reflexión estratégica pues debe estar enmarcada y alineada con las prioridades que se van estableciendo, ¿no?, en los niveles superiores. Después de hacer esa reflexión estratégica y de identificar nuestros retos y nuestras necesidades y cuál es nuestra, digamos, hoja de ruta, de cómo queremos avanzar para que el territorio pues mejore, ¿no?, y mejore las condiciones de vida de las personas que viven en el territorio, vamos a casar, digamos que el siguiente paso es hacer ese emparejamiento entre nuestras necesidades y lo que nosotros hemos identificado con las líneas que existen de financiación, y ahí es donde yo decía, es importante enfocarnos en lo que verdaderamente es relevante para nosotros y nos interesa, sin intentar abarcar todo, porque eso es imposible y además no podemos ser competitivos en todo. Yo creo que cada territorio tiene su singularidad y tiene su valor y los proyectos tienen que reflejar de alguna manera estos aspectos y identificar esas líneas y de dónde conseguir la información, el apoyo y todo lo necesario para prepararnos, ¿no? Porque lo interesante no es esperar a que salga la convocatoria para empezar a trabajar en un proyecto, sino ir preparándonos teniendo una previsión de, oye, ya hemos identificado dónde están las líneas de financiación. Hoy nos han compartido algunas claves interesantes, ¿no? Además decía Juana que hay una obligación de que las convocatorias se publiquen con antelación, o sea que prepararnos para las convocatorias es importante. Una vez que ya está fuera la convocatoria, el proyecto tiene que estar casi que claro. Analizamos la convocatoria y ahora veremos todos los detalles que tenemos que fijarnos y que tenemos que tener en cuenta, y ya nos metemos a diseñar el proyecto un poco adaptándonos a cada convocatoria. Yo voy a hablar hoy de algunos aspectos generales
pero lo cierto es que cada base reguladora, cada convocatoria establecerá unas condiciones específicas y tenemos que tener en cuenta y ajustarnos lo máximo posible a esas condiciones. Y eso muchas veces es lo que más cuesta, creo yo, porque nosotros como consultora, cuando llegamos a algún ayuntamiento o alguna entidad, nos explican, oye, queremos presentar este proyecto y decimos, pues es un proyecto muy bueno y sin embargo no nos lo han financiado. Pues es un proyecto que encaja perfectamente, pero es que es tan importante encajar el proyecto en esas líneas y contarlo de manera que encaje bien, que hay veces que proyectos muy buenos se quedan fuera por eso, ¿no? Por una falta de afinar en esos criterios de cada convocatoria, que son muy específicos, pero bueno, hoy hablaremos de algunas claves. Luego está la ejecución, que aquí ya, eso es de, nos han dado la ayuda, ahora qué hacemos, y no sé si reírme o llorar, reírme de alegría o llorar de pena, porque la ejecución es dura, lo sabemos, porque estamos ahí sufriéndola con muchas entidades, y la justificación que ya prácticamente, si no lo has hecho bien antes, pues la justificación ya que sea lo que tenga que ser, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repasillo de estas fases, ¿no? En la reflexión estratégica, como decíamos, bueno, se ha puesto de manifiesto, y yo creo que cada vez más la Unión Europea ha sido consciente, ¿no?, de que ya no quería financiar proyectos deslavazados, proyectos sueltos, inconexos. Ya lo que quiere financiar es proyectos o iniciativas que vengan de una reflexión estratégica previa, que venga de una planificación y que esas estrategias estén conectadas con las de la Unión Europea, porque al final quien financia pues establece las prioridades, ¿no? Es así. Entonces, con Next Generation ha quedado ya, yo creo que muy patente, que la planificación estratégica es fundamental para que luego te financien proyectos. Y estoy pensando, por ejemplo, en convocatorias donde era un requisito fundamental para poder presentarte tener un plan estratégico de un sectorial de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, para poder participar en la convocatoria de municipios, zonas de bajas emisiones, ¿no?, para temas de movilidad urbana sostenible, etcétera. Era fundamental tener tu plan de movilidad urbana sostenible. Si no lo tienes, no podías participar directamente en la convocatoria, aunque tengas un proyecto muy bueno. Entonces, es importantísimo tener esas reflexiones estratégicas y los deberes hechos para poder participar en las convocatorias, ¿no? El tema de las agendas urbanas, que yo creo que nos suena, bueno, nosotros estamos ahí muy implicados, ¿no?, en la elaboración y la preparación de agendas urbanas con muchas entidades. Tener los proyectos incluidos en estrategias, ya no sé si Agenda Urbana o Agenda 2030, porque al final existen varios instrumentos que podemos utilizar para planificar en el territorio, pero lo importante es tener alguno, tener nuestro plan y tener nuestras líneas de trabajo definidas para que cuando salga la convocatoria podamos decir, sí, esto encaja con lo que nosotros necesitamos y con lo que necesita el territorio, ¿no? Y conectar, como decíamos antes, esas estrategias con las prioridades europeas es fundamental, ¿no? Y poner en valor en esas reflexiones estratégicas, en esos planes, las singularidades a nivel local. Eso es fundamental, porque en los proyectos al final se valora mucho las singularidades, porque proyectos donde se construya un carril bici o un sendero para cicloturístico, pues habrá muchos, pero si tú pones en valor pues que ese sendero, ese carril va a conectar una zona o varias pedanías y pone esa singularidad del territorio en valor y demuestras un poco lo que te aporta, ¿no?, ese proyecto para el territorio y a la población, pues siempre va a aportar valor. Y luego el tema de las alianzas, que lo voy a repetir en varias ocasiones, es fundamental. Para todo en el ámbito de fondos europeos se necesitan alianzas, se necesita contar con la participación de los agentes y en estas reflexiones estratégicas, por supuesto, pues tenemos que contar con los agentes del territorio, con todas
los actores relevantes y con la ciudadanía, ¿no?, por supuesto. En cuanto a la identificación de las líneas de financiación, aquí es muy importante, y creo yo que muchas veces eso sí lo hemos detectado, ¿no?, que falta capacitación y formación de los equipos técnicos que trabajan en los ayuntamientos. Muchas veces los ayuntamientos vemos que se enfrentan a una convocatoria o a conseguir alguna financiación sin personal prácticamente formado, ¿no?, y con ese conocimiento de la financiación, y eso es súper importante. Creo que en la identificación de las líneas es muy importante apoyarse en los organismos nacionales y regionales que existen para darnos un poco de orientación, ¿no?, y ayudarnos a enfocarnos hacia lo que nos interesa y lo que no. Y creo que ahí hay que buscar todos los apoyos posibles. La planificación y la anticipación, esto es fundamental. Ya que hemos hecho la reflexión estratégica y sabemos lo que queremos hacer, vamos a intentar planificar y ver cuáles van a ser las convocatorias del año ya que viene que nos van a interesar, para que empecemos ya a trabajar en esas líneas de proyectos, ¿no? Y creo que es importante cuando nos presentamos a un proyecto, y esto es también lo hemos visto en muchas ocasiones, dimensionar un poco las capacidades que tenemos a nivel técnico, financiero, administrativo, porque claro, hay veces que nos ponemos a solicitar financiación como locos, porque es verdad que son oportunidades que nadie quiere dejar pasar, pero luego cuando estamos gestionando nos damos cuenta que no tenemos dimensionados los equipos, y es verdad que ampliar equipos en la administración muchas veces no es tan sencillo. Entonces creo que es importante que hagamos esta reflexión y que solicitemos las ayudas que podamos gestionar, porque si no, al final nos vamos a encontrar que vamos a tener que devolver fondos, y con todo lo que eso implica, ¿no?, políticamente, ¿no?, y un poco todo lo negativo que conlleva pues devolver fondos para todas las entidades implicadas. En cuanto a las convocatorias, si ya hemos identificado las convocatorias que nos interesan, ¿qué información normalmente tenemos que centrarnos en una convocatoria? Pues el objeto, ¿qué es lo que se financia exactamente aquí? Ceñirnos de manera muy estricta a lo que dice la convocatoria, porque hay veces que tenemos proyectos que queremos así encajar de alguna manera, forzar diría yo, y no se adecua exactamente al objeto de la convocatoria. Esto es muy importante, tenemos que estar muy seguros, 100% seguros, de que encaja en el objeto, porque aún así vamos a tener que desarrollar un proyecto competitivo, innovador, etcétera, pero lo básico es que encaje el 100%, eso es algo básico. ¿Quiénes son los beneficiarios? Como estamos hablando de muchas tipologías de proyectos, no sé si aquí hay personas, ¿no?, que tengan experiencia en la presentación de proyectos, pero hay proyectos en los que va tu entidad de manera individual, con un proyecto propio, pero hay veces que se desarrollan proyectos en consorcio. Aquí es muy importante valorar, oye, aquí qué es lo que la convocatoria requiere, ¿vale? Un mínimo de 3 socios, ¿vale? ¿Qué perfiles? Es importante tener a alguien del sector académico, alguien del sector pues, de asociaciones empresariales, porque es un proyecto para promover el emprendimiento en el sector del olivar. Vamos a pensar en que esos consorcios, esos partenariados que tenemos que montar para los diferentes proyectos sean lo más completos posibles y representen a todos los actores, ¿no? Luego, el presupuesto total de la convocatoria y el del proyecto. Vamos a dimensionar, oye, en esta convocatoria, esa es una lectura que siempre hacemos cuando sale una convocatoria. Mira, en esta convocatoria hay 20 millones y esto es para toda Andalucía. Dicen que más o menos el tamaño del proyecto va a ser tanto. Oye, pues vamos más o menos a dimensionar y vamos a pensar en un proyecto que encaje más o menos en estas estimaciones, porque si pedimos un proyecto de muchísimo dinero o pedimos un proyecto de muy poco dinero, muy pequeño, quizás tenemos menos posibilidades luego de tener éxito, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis un poco inteligente de, oye, el presupuesto más o menos, ¿cuántos proyectos se prevén aquí financiar, ¿no? La tasa de cofinanciación, dependiendo del programa, hemos hablado que hoy en los fondos de cohesión
Andalucía, pues los proyectos están financiados al 85%, pero hay otras convocatorias en los que se financian con otras tasas, ¿no?, de cofinanciación al 80%, al 75%. La última información que me ha llamado la atención ha sido en los programas Interreg de cooperación territorial, que también están financiados con FEDER, 89, 11, o sea, hay todo tipo de tasas de cofinanciación. Entonces es importante valorar qué aportación tiene que poner la entidad y cómo la va a aportar. En muchas ocasiones se puede aportar a lo mejor a través de las dedicaciones del personal propio, otras veces no. Todo esto son cosas que tenéis que valorar con detenimiento. Cuáles son los gastos dentro de esa convocatoria que nos van a permitir incluir en el proyecto. Eso es también en la fase de análisis de la convocatoria fundamental. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar? Si se hace a través de, bueno, ahora hoy en día ya todo se hace a través de las sedes electrónicas, a través de firmas digitales, y afortunadamente esto ha cambiado mucho y ya todo es mucho más sencillo, ¿no? Pero es verdad que es muy importante que haya una persona que esté muy atenta al procedimiento, a los documentos, que no falte nada y que vaya el proyecto lo más completo posible, ¿vale? Que no falte un papel, que no falte un informe, en fin, todos los requisitos que la convocatoria establece. Y por último, que no por último es menos importante, sino todo lo contrario, los criterios de valoración. Vamos a analizar muy detenidamente y con mucha atención qué criterios se van a utilizar para valorar los proyectos, porque al final ahí es donde se juega si el proyecto va a tener financiación o no. Vamos a hacer un análisis previo de, oye, nuestro proyecto, con estos criterios más o menos dónde puede situarse, que tenemos posibilidades, no tenemos, bueno, este criterio lo podemos hacer algo para ganar más puntos aquí. Eso es fundamental, ¿vale? No nos ciñamos a nuestro proyecto tal y como está, sino vamos a tener también esa flexibilidad de intentar maximizar la puntuación, ¿no? En el diseño, bueno, y en la presentación de proyectos aquí hay un montón de elementos de los que tendríamos que hablar largo y tendido, pero voy a repasar muy rápidamente lo que creo que es fundamental, ¿no?, en todo tipo de proyectos. La relevancia de la temática, esto va relacionado con lo que hemos dicho, tiene que ser un proyecto que responda, ¿no?, a las necesidades, a las prioridades y a las líneas estratégicas tanto de la Unión Europea como del programa, ¿no?, que nos esté financiando. Y alinear nuestro proyecto con estas prioridades es fundamental, ¿vale? Esto es una cuestión de encajar el proyecto y que claramente responda, ¿no?, a unas necesidades y a unas prioridades. Los proyectos tienen que tener unos objetivos muy claros y medibles. Esto cada vez más, con los fondos europeos, se hace más hincapié. Tenemos que tener un enfoque, ¿no?, a resultados concretos. Con Next Generation a todos sonará el tema de los hitos y objetivos CID, de los hitos de gestión críticos, los no críticos. Bueno, al final tenemos que trabajar con un enfoque a resultados y con unos objetivos muy claros, ¿no?, establecidos desde el principio y que se puedan medir. Los socios y el consorcio adecuado, como hemos dicho antes, es importante tenerlo en cuenta en el diseño del proyecto. Tenemos que diseñar el plan de trabajo de una forma detallada, donde se puedan distinguir bien, pues, bloques de actividades, las tareas, un buen cronograma claro que contemple todas las fases de las actividades y un presupuesto, por supuesto, que sea realista, que sea razonable y que responda a las actividades que vamos a... En este sentido, creo que es importante que aterricemos los proyectos todo lo posible y las actividades, que muchas veces se presentan proyectos haciendo estimaciones a nivel de presupuesto un poco así amplias, generales, pero es importante aterrizar porque eso demuestra que el proyecto es maduro, ¿no?, y se ha trabajado previamente.
Temas transversales en los proyectos que vamos a tener que integrar: el enfoque de género, inclusión social, tema de la diversidad. O sea, estos son aspectos que nos van a repetir y nos van a pedir en todos los proyectos. Cómo tu proyecto contribuye a estos aspectos. Y aunque parezca difícil a veces integrarlo, tenemos que tirar de imaginación, de creatividad y de pensar en de qué manera este proyecto se puede contribuir a estos principios transversales, ¿no? Hay que pensar en eso, en el impacto que el proyecto va a tener, con indicadores de impacto concretos, y pensar en esos indicadores cuantitativos que podamos luego medir y evaluar. El tema de la innovación: los proyectos europeos al final te exigen que no te limites, ¿no? A hacer, no todos los proyectos son iguales, las convocatorias, pero es muy importante integrar algún aspecto innovador, trabajar sobre cosas y proyectos que ya se hayan hecho con anterioridad y sean positivos. Uy, ya voy un poco tarde, ¿no? Vale, 5 minutos. La comunicación, súper importante. Voy a ir un poquito más rápido, disculpa que me haya extendido un poco, pero todo me parece importante. La comunicación es fundamental en los proyectos. Esto es, ya los que gestionáis ayudas europeas sabréis que hay que comunicar, hay que dar publicidad e informar sobre los fondos y comunicar a la ciudadanía, a los diferentes actores, sobre los proyectos que ejecutemos con esta financiación. El tema de los riesgos y la calidad también hay que tenerlo en cuenta en el diseño, identificar qué riesgos puede tener en la ejecución y determinar alguna estrategia, ¿no?, para valorar la calidad de los productos y los servicios o el proyecto que estemos ejecutando. Y por último, la complementariedad. Esto sí es importante. La Unión busca que los proyectos que vayamos a financiar con fondos europeos sean complementarios con otros programas anteriores, con otros proyectos anteriores, y por tanto es importante que vayamos buscando la complementariedad. Bueno, en la ejecución, ¿qué consejos podemos dar? Aquí podríamos hablar largo y tendido, pero no tenemos tiempo. Entonces, creo que es importante que en la ejecución se haga de manera muy efectiva desde el principio. O sea, tenemos la tendencia de ponernos las pilas cuando el proyecto ya lleva caminando 6 meses. Entonces, vamos a empezar desde el minuto 1 a coordinar y a ejecutar de manera efectiva, porque si no, cuando llevemos 6 meses va a ser complicado poner en pie el proyecto. Tener un sistema de seguimiento continuo y llevar muy a rajatabla el tema de la gestión financiera, la pista de auditoría. Esto es fundamental. Cumplir con los plazos que van marcando la convocatoria, porque si no arriesgamos a que podamos perder parte de la ayuda o toda la ayuda. Comunicación durante la ejecución del proyecto y, bueno, 2 conceptos que lanzo simplemente al aire porque creo que han venido para quedarse. Los estamos sufriendo un poquito con Next Generation y ya, bueno, lucha contra el fraude y conflicto de intereses ya venía de antes, pero estos van a ser dos temas que yo creo que han venido para quedarse en todas las tipologías de fondo que hay, ¿vale? El principio de NSH es el principio de no causar perjuicio al medio ambiente. Todos los proyectos que ejecutemos con fondos europeos tenemos que hacer una evaluación para demostrar que no estamos teniendo un impacto negativo en el medio ambiente. Y luego la justificación, que ya es la parte final, pues nada, aquí tenemos que evidentemente atenernos a la normativa o a lo que establezca cada convocatoria, pero es importante cumplir la normativa, tener toda la documentación adecuada y de manera completa, comprobar que se han cumplido con los indicadores que se han establecido en el proyecto. Tendremos que responder a las auditorías y controles internos y externos que se hagan en ese programa, tener nuestros informes de progreso, dependiendo de la convocatoria, pues serán trimestrales o semestrales o anuales, en función de cada convocatoria.
asegurarnos de gestionar bien las modificaciones y los cambios de los proyectos. Si ya preveemos que vamos a tener que modificar un proyecto, vamos a hacerlo lo antes posible, porque cuando ya se acerca el final del proyecto ya cada vez más complicado y más difícil de justificar. Por tanto, vamos a hacer esa planificación bien para un poco poder adelantarnos a los posibles cambios y gestionar el riesgo y el cierre del proyecto de manera adecuada, ¿vale? Bueno, no voy a esta última parte, en realidad era un poco poner en valor de nuevo las oportunidades que supone la financiación europea y poner también blanco sobre negro cuáles son las dificultades con las que se encuentran las entidades locales, ¿no?, a la hora de solicitar fondos, que yo creo que aquí casi que no os cuento nada nuevo, porque mejor que vosotros no lo sabe nadie, esto es así. Entonces, bueno, creo que aunque hay algunas dificultades y suponen mucho esfuerzo y mucho trabajo, merece la pena. Yo que os voy a contar, que al final es mi trabajo desde hace ya 20 años, creo que merece la pena adentrarse en el mundo de fondos, porque ya no solo por las oportunidades de financiación, sino porque también es una oportunidad de aprender y de abrirse a otras entidades homólogas en otros países que hacen cosas similares, de las que podemos aprender, que pueden aprender muchas veces de nosotros y no lo sabemos, y creo que no somos conscientes de lo que podemos aportar nosotros también. Y bueno, yo os animo, ¿no?, a que os atreváis y os metáis en el mundo de fondos europeos, y los que estéis ya, pues mucho ánimo. Gracias.